Bienvenidos, nerdas, nerdos, a otro capítulo más de The Nerds y No Tan Nerds. Samo, Ale, ¿cómo están? Bien, Perfecto. bien, derritiéndome como paleta, pero hace un Sí, calor qué de... calor acá en México, está haciendo un calor terrible. Para aquí era otro tema y presentar nuestro tema central. Vámonos a la realidad. Regresamos. Cepillín fallece a sus 75 años de edad. El payasito de la tele se internó hace un par de semanas para ser tratado por un accidente que lesionó su espalda. Desafortunadamente, su salud se complicó con una insuficiencia cardíaca y neumonía que terminaron con su sonrisa. Descanse en paz, Ricardo González Gutiérrez. Tenemos nuevo póster de la película de Resident Evil. Después de muchos leaks, filtraciones e información a cuentagotas, por fin tenemos un material oficial de esta nueva versión cinematográfica de una de las series más prolíficas de Capcom. Si bien solo se nos muestran los nombres de los personajes que estarán presentes, también se reveló que el 3 de septiembre será su estreno. Isela Vega, primera actriz, dejó este mundo. Originaria de Hermosillo, Sonora, tuvo una prolífica carrera en el cine y televisión mexicanos desde los años 60. Posteriormente, se siguió desempeñando como guionista, productora y directora. Desafortunadamente padecía cáncer de pulmón y se le fue detectando de manera tardía. Descanse en paz. San Nicolás de los Garza se viste de Estudio Ghibli. Gracias a Cristina Treviño, alias Tatería, y al Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, 16 artistas mexicanos crearon 9 murales en donde plasman a sus personajes favoritos del estudio de Miyazaki, pasando desde la princesa Mononoke hasta Porco Rosso. Aplauso de pie. ¿Yadro y Star Wars? Esta marca carísima de esculturas de porcelana acaba de liberar una línea de esta saga que contempla 3 figuras. La primera de Leia Organa con un valor de 600 euros, la segunda de Rey con sus 2 sables en 960 euros y por última una de Padme en la increíble cantidad de 3.600 euros. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Y bueno, pues ya estamos de vuelta, amigos. ¿Qué tal el tema de hoy, la política de la cancelación? Creo que es de las Wow, cosas ¿no? más polémicas de las que hemos hablado, ¿no? No, y ni siquiera política, podría decir, no, la cultura de la Sí, cancelación. cultura, ya llegamos a eso, ¿no? Ya no es algo que pueda ser una tendencia o algo, es algo que ya se convirtió en mainstream y que todos podemos darle not like o not like a un comentario y llegar a índices cañones, ¿no? Llegar a afectar realmente a una persona. Pero bueno, pues arranquémonos. ¿Qué es la cultura de la cancelación? Realmente, ¿de dónde surge o de dónde es que esto nace? Para mí, y creo que tiene prácticamente desde que la humanidad Tal existe, cual, ¿no? tal cual. Las brujas de Salem fue una política, una cultura de la cancelación terrible a través de la mentira, a través de lo que fuera, pero no, y así como esos ejemplos va a haber bastantitos. Sí, creo que la diferencia actualmente radica en la masividad de la información y de la comunicación que Masificación, existe. no masividad, masificación. Exactamente, masificación, tiene toda la No razón, soy un robot. por favor. Y eso hace que todavía sea más recalcitrante, que está bien, o sea, por eso es polémico el asunto, ¿no? Porque por un lado, es totalmente defendible y es la expresión de cualquier persona, el asunto está, equivoca, comete una tontería o realmente es una mala persona, ¿no? Y ha hecho algo malo y esto sale o surge a la luz por el motivo que ustedes quieran y ahí es donde la cosa se pone escabrosa. Claro, y bueno, hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, hay muchos, dentro de la cultura de la cancelación, hay muchos personajes inmiscuidos que solo han cometido el error de hacer comentarios inapropiados respecto a cosas que no conocen y que tratan de opinar en un hablemos sin saber que a cualquiera le puede pasar y que son víctimas de esto a la otra parte que son personas que sí han cometido pues lo que se puede decir actos de odio, discriminación, violencia y demás que caen ni modo en este vórtice de la cancelación y no vuelven a salir, ¿no? Y no nada más personas, o sea, también estamos hablando de asociaciones, empresas, marcas, y ahí la cosa se pone todavía más densa, ¿no? O sea, hay Pero ejemplos, hay para aventar para arriba. precisamente hablemos de los ejemplos, ¿no? Que creo que es lo que nos truje en este programa, ¿no? Entonces yo les decía que más bien ya nos arranquemos con el primer ejemplo, que el primer ejemplo básicamente es el ya conocido y expresidente de Estados Unidos, Donald Trump,
Y creo que ese caso es el principal ejemplo de cómo funciona la cultura de la cancelación. Es un tema bastante complicado y polémico, y aquí creo que mi postura radica en irnos más hacia el centro de cómo es la cultura de la cancelación, y yo estoy más en esa postura. Yo creo que la cultura de la cancelación es necesaria en algunos términos, pero no debe de ser absoluta. O sea, no debe de ser de que te cancelo y a la chingada, sino más bien debe ser te cancelo si estás haciendo un comentario que incita a la violencia, pero si en algún momento tú te das cuenta de que esa conducta estaba errada y estás fomentando un discurso de odio y decides arrepentirte, yo digo que esa persona debe ser bienvenida, y esa cuestión de poder resarcir el daño que uno mismo hizo, me parece que debería de existir. Y en el caso figura del hijo pródigo, ¿no? Pues sí, un poco. Y también, pues en el caso de Donald Trump es un poco más complicado porque es obviamente un político y fue presidente de uno de los países En política, desafortunadamente, digo, y es un buen ejemplo Donald Trump, pero en política lo podemos tener aquí en México. Puede existir en cualquier lugar. El tema de cancelación política sí es algo un poco delicado porque al final son figuras de poder, ¿no? Sí. Que si bien pueden ser susceptibles, esas figuras pueden ser también jueces, sea a diferentes partes, lo cual los hace pues target perfecto para más cancelarlos. Allá de que sean target perfecto, el mismo poder que, como bien mencionas, tienen, pueden llegar a causar eso que pasó, que una turba enardecida tomara el Capitolio, hiciera destrozos y que desafortunadamente murieran personas, ¿no? Eso es cuando la línea de la libertad de expresión y de hasta dónde puedo llegar yo a ser vocal, creo que es lo que sería, digamos, el ojo del huracán de todo esto. Yo aquí voy a poner... No, adelántale. Yo iba a decir pues, que nos pasamos, por ejemplo, al ejemplo de Gina Carano también, ¿no? Que es, creo que uno de los más relevantes hoy en día, que fue que la cancelaron de la serie de Mandalorian, la sacan de la jugada, y también es un escenario distinto, pero a la vez es similar, ¿no? O sea, por hacer comentarios, yo diría, fuera de etiqueta, no fuera de línea, sino fuera de etiqueta hoy en día. O sea, no puedes ponerte a hablar de los judíos de esa manera con tan poco tacto, ¿no? No puedes hacer ese tipo de comentarios porque, pues, obviamente es que, por ejemplo, aquí, pero aquí lo de Gina Carano es algo que desde mi perspectiva, ojo, y no quiere decir que estoy de acuerdo, pero fue más inocente, pero la connotación que traía detrás de sus comentarios, ser seguidor de Trump es como ser judío en el Holocausto. Cualquier purista podría decir, pues sí, porque eres perseguido, pero obviamente para la demás comunidad fue una blasfemia que haya hecho esa comparación, y fue por eso que la mandaron a la fregada. Exactamente, pero también traía... Y el punto es que ella nunca quiso a sí misma decir, a ver, perdón, creo que me extralimité, la cagué al de haber dicho eso. Creo que más bien yo me refería a que, o sea, si no puedes sostener una perspectiva política distinta a alguien más sin ser perseguido. Que eso, o sea, eso es como de lo que el presidente quiso decir, o lo que esta persona quiso decir, en el caso de los políticos o en el caso de las personas, y es que creo que va por ahí la cosa, ¿no? Y más bien, por eso no debe ser absoluta la cultura de la totalmente de acuerdo. Tomemos, es que el ejemplo de Gina Carano es un ejemplo muy ad hoc al tema. ¿Por qué? Porque era una persona que, por así decirlo, ya mostraba cierta toxicidad anterior. Exactamente, para allá iba. Ese es el tema. O sea, no fue solo una publicación la que hizo, ya traía toda una cadena de tweets y de opiniones detrás, que lo único que hizo fue que la bola de nieve creciera, y esta fue la gota que derramó el vaso. Es justo, pero el punto es que ya no tenemos la posibilidad de parar la bola de nieve nosotros mismos y decir, espérenme, la cagué. O sea, y entonces ya cuando la traes encima y ya te aplastó, ya no tienes manera de volver atrás y de desdecir lo que tú mismo dijiste. Y eso es lo que está mal. O sea, y lo mismo me pasa, y lo voy a decir muy brevemente, con los comediantes. Ya no puedes hacer chistes de un chingo de cosas cuando la comedia lo que principalmente busca es ofender. ¿Para qué? Para contrapuntear tus propias ideas y hacerte pensar. Entonces, ya no podemos hacer comedia de muchos tipos porque sucede lo mismo, ¿no? Y hablando de Mandalorian, es el ejemplo de Bill Burr, que también salió y dijo, no voy a defender a Gina, pero sí voy a defender la libre expresión, y me parece una pendejada que no puedas sostener una idea distinta. Y él literal dijo, I'm on that fucking show. Entonces ahora tengo que... En este caso, con este ejemplo,
sí se ve mucho el interés corporativo por la audiencia y el hecho de retirar a un actor que es un activo tóxico dentro de una serie que sabes que te va a permear realmente a la audiencia que te ve y te van a dejar de ver, pues es peligroso, sobre todo con producciones como The Mandalorian, que una es innovadora, es fresca, es nueva, propone un hilo de continuidad que todo el mundo dice, wow. Por supuesto, Disney dice, ya no quiero yo a esta persona, aunque sea un personaje querido, aunque sea esa mujer que puede, No, que y qué lástima, ¿sabes? porque todo lo que ella representaba me gusta, o sea, es una Sí, excelente a mí arte también. marcialista, su papel me encantaba, siento que aportaba mucho a la serie, y ¡zas!, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa con un personaje como Pepe Le Pew y Speedy González, ¿no? Que ahí sí, eso ya es caer en el colmo de la exageración, en la cancelación. Sin Sí, embargo, sí, también sí, tiene sus totalmente. lados interesantes, ¿no? No, pero por ejemplo, el tema de Speedy González realmente se va a un racismo exacerbado que hay hacia los mexicanos, ¿no? Ese también fue como que dijeron, no va por ahí. Pero Le Pew es todavía más delicado, porque en esta época en donde realmente se están destapando toda la melcocha que había con movimientos como Me Too y demás, y que te hablan del acoso, pues que era lo que hacía Pepe Le Pew, acosar a la gatita todo el tiempo, ¿no? Y es por eso que decide Warner ya no sacar más ese tipo de... Digo, a mí se me hacía más transgresor Animaniacs, y Animaniacs Claro. no está cancelado, Y es ¿no? Por que, ejemplo. ¿sabes qué? Aquí sí me gustaría puntualizar algo, porque Pepe Le Pew es creado por Chuck Jones, ¿no? La hija de Chuck Jones salió hace unos días a mencionarse al respecto, ¿no? Y lo dijo muy claro. A ver, no podemos juzgar a un personaje que fue creado hace más de, pues creo que ya casi 50 años, cuando la mentalidad era otra, las normas de conducta eran otras, la sociedad era otra, y eso mismo traerlo a lo que nos encontramos ahorita. Sí, como dices, en este momento el personaje pues es políticamente incorrecto, pero su Claro. papá nunca lo creó con la idea de que estaba bien acosar, violar mujeres, ¿no? No iba por ahí, era como un poco lo que decía Alejandro, era una comedia de pastelazo, ¿no? Que se Claro. giraba O sea, no, alrededor de no eso. era, no era una apología a la violencia de género, era una apología al romántico que siempre batean, que todos hemos sido ese romántico que siempre batean y que lo he Pero, intentado varias veces. pero topa el pedo de Pepe Le Pew, que era justo, ¿no? Era el francés acosador, ¿no? O sea, no era el zorrillo. Hablaba con tono francés y obviamente por eso es que se viene. Y repito, nosotros nos hemos baneado de todo eso por la violencia explícita o Tommy Jerry o todo eso que podría decir, un grupo de madres de familia podrían decir, eso es violencia pura y no quiero que mis hijos la vean, y que en su momento se dio. Y por eso dijeron, no, va. No, creo que Tommy Jerry todavía sigue bastante vivito, ¿no? Sí, acaba de La salir la caricatura. película. Acaba de salir Exacto. la película. Tal Pero por cual, ejemplo, o pero sea, hay una cuestión que acabo de ver hace poco que sacaron un meme que criticaba la cuestión de que cancelan a Pepe Le Pew, pero no cancelan a Bad Bunny, ¿no? Y ahí hubo un comentario que vi que me hizo muchísimo sentido y dijo, la cuestión es de que se cancela a Pepe Le Pew porque no hay un consentimiento de la zorrita de aceptar a Pepe Le Pew en la oferta que Pepe Le Pew le hace, sino es una Gatita. cuestión incesante, para una gatita, no es una cuestión incesante de incitación a una relación amorosa, sino es un constante acoso. Y la diferencia con Bad Bunny es que son buenas costumbres, porque hay gente que le gusta lo que dice Bad Bunny, porque pues, le gusta ese tipo de lenguaje en la cama, pero o sea, Bad Bunny no te está incitando a que violes a una mujer, a que seas un hijo de puta. Bad Bunny te está incitando a que digas lo que siempre dices. Lo que pasa es que diferenciemos las buenas costumbres, entre comillas, de la apología de la violencia de género. Entonces, eso es un tema y sé que nos puede llover por ahí, pero precisamente por eso es importante hablar de estos temas, porque no lo estamos hablando, la gente no está hablando de la cultura de la cancelación. sí, no, la gente lo único que hace es subirse al tren y al tren del meme, al tren del mame y a todos los trenes posibles para ir en esa pertenencia de un grupo, ¿no? Nosotros ahorita como de Nerds y Nota Nerds podemos escuchar una noticia que nos trastoque y subirnos a esa y estar con ese estandarte. ¿Sabes qué? Nosotros sí cancelamos tal tema porque no va con nuestros valores, que es esta, en la realidad de los estandartes actuales que se cargan, pero son más de
bueno, son millones de estandartes, que eso también permea cabrón en toda la sociedad, y es por eso que cuando alguien prende una mecha, por el tema que quieran, ¿no? Tú tenías el ejemplo de Salman, ¿no? De Salman, justo, Salman Rushdie en el 86, si no me equivoco, crea los versos satánicos. Una historia que en realidad es como el desprendimiento del Islam, porque ya no crecen ciertas cosas y demás, y por supuesto, pues para los musulmanes puede ser un texto bastante blasfemo. ¿Qué pasó y cuál fue el principal tema de la política de cancelaciones? No lo querían editar muchos, hasta que se animó ahí una editorial en Londres, se animó, lo publicaron, después fue en el Estados Unidos, en Francia no lo querían publicar hasta años después, tuvo muchas trabas. Pero ¿qué pasó? El Ayatollah Khomeini, líder de Irán en ese momento, pone una fatwa que es como un edicto, algo así como un edicto papal, digo, para que más o menos se entiendan, hace una, pues le dice a la comunidad islámica que pues este cuate debe morir por ser blasfemo, tan simple y sencillo. El hecho de ya retirarse del Islam se castigaba con pena de muerte. Y eso es lo que le cuesta, claro, ¿no? Salman Rushdie obtuvo muchísima más publicidad por eso que en realidad por el hecho de haber escrito su libro. O sea, el Ayatollah lo que hizo fue aventar un petardo, pero fue más bien como si le aventara un boost a la campaña, más bien a la carrera literaria de Rushdie. Sí, aquí lo que pasó es que también fue un choque de culturas, porque fue el Oriente Medio contra Occidente, ¿no? Y hubo la cultura occidental arropó en ese momento a Salman, digamos que hasta cierto punto lo protegió, entonces precisamente por eso le fue bien, ¿no? En la cultura de la claro, y que la fatwa supuestamente sigue activa porque Khomeini no la quitó y en el Islam se dice que quien dicta la fatwa es el que la debe de quitar. Cuando Salman Rushdie Ayatollah Khomeini muere en el 89, pues nunca retira la fatwa y hay todavía movimientos islámicos que dicen, no, pues esa fatwa sigue viva. Cosa que la Academia de Letras de Suecia, en Estocolmo, ya en el 17 dijo, o sea, condena realmente esa fatwa y dice, no, o sea, hay libertad de expresión. Pero acá también estamos hablando ya de un tema mucho más académico, que eso no está permeando ahorita en lo social. Ahorita lo que permea mucho en la sociedad, pues es el entretenimiento y sobre de ahí nos vamos todos. Todos estamos ahorita en esta ola. Y justo creo que por eso, si hablamos del entretenimiento, pasemos a hablar del caso de J.K. Rowling, ¿no? Que creo que es un caso muy grande, pero precisamente con ella no transgredió al nivel de una cancelación total, sino más bien fue altamente criticada por la negatoria de la inclusión de los transgéneros dentro de su universo del Wizarding World. Y yo creo, y mátenme si quieren, pero ella está en todo su derecho de hablar de lo que ella quiera en sus libros, o sea, todos, cualquier persona, si yo decido no incluir a un sector, pues es mi pedo, o sea, yo estoy hablando de eso, no te gusta y quieres incluir ese sector en el mundo de la magia, ve y escribe tu libro, o sea, no tiene por qué ser a huevo la inclusión de ciertos sectores. Si en el mundo que tú estás concibiendo, que es un mundo completamente distinto, tú lo ves diferente. Y creo que de eso se trata también el arte, de las posibilidades de lo que uno ve acerca del mundo y de proyectarlo en eso, ¿no? Y creo que fue lo que le ha pasado a Rowling. Sí, ya la opinión de cada quien es diferente, ¿no? La señora dice que bueno, entonces, si no existe entonces se pierde este sentido de la humanidad, ¿no? A grosso modo, ¿no? En general del resumen de lo que ella dijo, desde mi punto de vista, no. Para mí un género o el sexo de una persona no la define como individuo. Hay cosas más interesantes y más ricas que si tienes pene o no tienes pene y tienes vagina, ¿no? O sea, creo que va todavía más allá, es algo más complejo que el simple género de una persona, ¿no? Pero bueno, ahí es cada quien. Y también creo que en su caso hay algo interesante que en alguna ocasión ella mencionó o dejó entrever que Dumbledore era gay y que Grindelwald era su pareja, ¿no? Y por eso fue todo el relajo. Entonces, por un lado estás poniendo uno de los personajes más... Es como decir que Yoda era gay, ¿no? Y de repente dices, sí, pues Yoda sí puede ser gay, pero no pueden existir los transexuales, ¿no? Entonces, sí, o sea, pero volvemos a lo mismo, o sea, es su decisión decidir qué incluye y qué no incluye, y no tiene por qué dar explicaciones, o sea, nadie tiene que dar explicaciones
O sea, es como si llegan y te dicen, oye, pero pues es que estás haciendo una película y no estás metiendo personajes negros. Pues es que, güey, pues es una película no, de marcianos, pero, güey. ¿Por qué a pero huevo voy a tener que meter? O sea, no, no, en buen pedo. Pues, estoy haciendo una película de marcianos y me estás diciendo que meta negros, güey. Pues, no, está bien. Acá, por ejemplo, lo de Rowling. pero díganme si no pasa, porque sí No, pasa. es cierto, no, totalmente de acuerdo. Sí. Y es, por ejemplo, ¿no? La política, vamos a ponerlo así. Bueno, es que quiero terminar lo de Rowling con el tema de Rowling específicamente. No fue tanto por sus declaraciones. Las declaraciones causaron así como un estupor de a ver qué onda. Pero en realidad lo que causó ese boom fue cuando ella apoyó a esta tienda en el Reino Unido de una de sus amigas, que pues obviamente sí estaba muy en contra y sacaba sus pines especiales y parches para ropa con mensajes antitrans. Entonces ahí sí es donde todo el mundo dice, oye, pero estás apoyando un discurso de odio, oye, ¿qué onda? Y ahí es donde se viene la onda. Aquí vamos a cambiar de esto, el tema de, porque antes de entrar, ¿no? A los deportes, porque eso también da mucho de qué hablar, pero dense cuenta de esto. Los personajes, por la inclusión, sí dentro de varios grupos han recibido políticas de cancelación. ¿Cuál es el tema? Wild West, haz de cuenta, ¿no? Wild West fue una serie de los 60, 70 en Estados Unidos, era de vaqueros, cuyos protagonistas eran blancos, los dos. Jim West era un personaje blanco. ¿Qué viene cuando Will Smith interpreta Wild West? Todo mundo de la vieja guardia, ¿por qué personaje? ¿Qué pasó con la Sirenita? ¿No? ¿Qué pasó con la actriz esta? No recuerdo el nombre, Samuel, seguro tú te acuerdas, pero esta niña que va a interpretar la Sirenita, uy, es que es de color, ¿qué le pasa a Disney? Pues yo sí estoy de acuerdo que hay ciertos personajes que se tienen, digo, y perdón que lo diga así, pero no puedes mostrar la vida de Martin Luther King con, díganme, un actor blanco, con John Cena, ¿no? No se cuenta, algo así. Pues, pero, no tiene lógica. Pero pues sí, exacto. Imagínate, no, en serio. O sea, es así como, brothers, pues hay historias que fueron creadas para que se mostraran así. Digo, yo entiendo, por ejemplo. Te doy la razón, pero por ejemplo, tenemos papeles muy emblemáticos en el que Kate Blanchett hizo a Bob Dylan, ¿no? Con una transformación actoral muy cabrona. Entonces, órale, si vas a hacerlo y te vas a volver blanco, negro, o rosa, azul, o de lo que quieras, güey, porque eres muy buen actor y quieres tú hacerlo, y en el casting lo logras hacer como personaje, chingón, que te pinten la piel, que te caractericen. Pero eso tiene que ver con el talento, no tiene que ver con la inclusión forzada. Es lo que yo ahorita de cómo decirle que papeles 6 los interpreten actores heterosexuales. Pues claro que se puede. Y viceversa también, ¿no? Este chico de Big Bang Theory, Sheldon. Este cuate ha hecho papeles heterosexuales y no es para decir, ay, no, pero ¿cómo si él es gay? No, tiene todo el derecho y está perfecto. Sean Penn definitivamente no es homosexual, güey, hizo Harvey Milk y ganó un Oscar. O sea, tal cual, porque es el talento. Yo estoy de acuerdo ahí contigo, pero hay gente que lo cancela eso, ¿no? Sí, pero bueno, dices, ¿por qué Jim Parsons no puede hacer el papel de Sheldon, no? No tiene nada que ver, aparte de que es un excelente actor. Pasamos entonces a los deportes, ¿no? Ahora con Meyers Leonard, ¿no? Por ejemplo. Sí, el caso de Meyers Leonard tiene días, ¿no? Más una semana, creo, más o menos de que sucedió, ¿no? Que andaba jugando Call of Duty, hizo un stream y se le sale un comentario antisemita, ¿no? Por haber perdido. Y bueno, pues que son tantas cosas y lo que decíamos al principio, le puede suceder a cualquiera, no lo estoy justificando, ¿no? La cagó y se tiene que disculpar. De hecho, ya se disculpó, lanzó la disculpa pública diciendo que eso no lo definía él, pero pues no tomó en cuenta muchos factores, como por ejemplo que el dueño de los Miami Heat es judío, ¿no? Entonces imagínense en la bronca en la que se acaba de meter. No, y deja tú, por ejemplo, también está, digo, el difunto Kobe Bryant tuvo una cancelación en su momento. ¿No? El ya muerto tuvo una cancelación, güey. Sí, Tiger Woods no emitió ni un tweet, ni un comentario, nunca dijo nada, pero le descubrieron una infidelidad y se aventaron contra él con todo. Ahorita ya otra vez volvió, pero en su momento, imagínate tener que ir con Oprah y decir, pues sí, soy un agresor sexual en mi mente.
A lo que obliga el tema, ¿no? Cuando sí, estoy totalmente de acuerdo, la figura de matrimonio se tiene que respetar y demás, y si tú entras en ese contrato social, o sea, sí tienes que respetar. Ajá, es que pero ya cuando te cacharon, ese es el punto, o sea, sí, pues, y creo que lo acabas de definir lo muy bien. mataron. O sea, acabas de definirlo muy bien. Si entras en ciertos contratos sociales, entonces, pues ya, güey, o sea, cúmplelos, o sea, estás aceptándolo. Si no, si dices, no, pero es que creo que la raza humana debería de ser más abierta y ya no deberíamos de casarnos y la poligamia y la chingada, ok, güey, entonces entra, porque exista lo que se llama poliamor, entra más bien en ese otro contrato social, en esa otra estructura social, güey, y quédate en ese mundo y ahí nadie te va a juzgar y nadie te va a quemar. Pero si ya entraste en el otro, ¿para qué vas a hacer pendejadas, güey? O sea... Ahora, existe el tema de Louis C.K., que lo comentaba con ustedes antes del programa. Louis C.K., ¿qué le pasó y por qué lo cancelaron? Louis C.K. es soltero, lo hizo esto algunas veces, que invitaba chicas, después de su show, invitaba chicas a su cuarto de hotel, donde estuviera, y se empezaba a masturbar enfrente de ellas. Y o sea, un tema serio, ¿no? Pero nunca tocó a nadie. Entonces el tema fue aquí de, no, es que es un pervertido. Sí, pero ¿te tocó? Pues no, pero lo hizo enfrente de mí. Sí, pero ¿te agredió? ¿Te esto, lo otro? O sea, ¿te forzó a algo? No. Y aunque no lo crean, eso salvó a Louis C.K., que de todos modos también es una conducta inapropiada, que no está bien. Pero el punto es ahí de, entonces... No, es que al final del día, John, todos nos pueden cancelar, porque todos pensamos ya, Google Ads ya nos canceló a nosotros, ¿no? Sí, exacto, y creo que con eso valdría la pena cerrar el programa también para pues, abrir los comentarios y que la gente hable de eso, ¿no? Nos acaba de cancelar el Google AdWords, no podemos pagar pautas, lo hacemos, sí, no tiene nada de malo, queremos que nuestro canal crezca, que llegue a más audiencia porque nos interesa amplificar nuestro mensaje y ahora no nos permitan hacer eso, no nos dan razón de nada. No sabemos si es por el uso de la palabra nerd o de porque de repente sí hablamos con groserías o lo que sea. No lo sabemos. Amigos, nos cancelaron en Google Ads por las políticas de ilusión, que para aquellos que nos están viendo, son estas políticas que hablan de que si tú muestras que vas a hablar de cepillos de dientes y cuando le picas al video hablas de política, pues eso es, pero dentro de Nerds y No Tan Nerds siempre hemos sido muy transparentes y si les decimos que hablamos de Depeche Mode, cuando le picas, hablamos de Depeche Mode. Si decimos que hablamos de cine, le picas y hablamos de cine. Aquí si le picas con cultura de la cancelación, pues vamos a hablar de cultura de la cancelación. Entonces, eso es como lo raro que existe hoy en día en que, pues si bien las generaciones, generación de cristal y demás, yo creo que va en un sentido más cultural, va en un sentido más de preparación, en donde desafortunadamente, pues hemos dejado de leer todos en conjunto y nos hemos llevado más al lado de videos, de entretenimiento, exacto. Y yo creo que no a una construcción de una realidad apropiada para todos, ¿no? Y yo creo que el uso de la expresión generación de cristal no es algo para una generación específico. Una generación de cristal puede ser los baby boomers, puede ser la generación X, pueden ser los millennials, pueden ser la generación que ha habido cristal toda la vida. Toda la vida. Claro. Y el punto es que hay cosas que le ofenden a los viejos y hay cosas que le ofenden a los jóvenes ahorita. Más bien, siempre hay gente que se ha visto ofendida por los cambios en las estructuras y los constructos sociales. Y más bien es porque la gente no ha sabido evolucionar y cambiar con esos cambios y esos constructos. A mí lo que me gustaría decir para cerrar es que desde mi perspectiva creo que una de las mejores medicinas también para evitar esto es el sentido común. O sea, ten un poquito de sentido común antes de tuitear, antes de decir algo y sobre todo en el entorno en el que lo dices, ¿no? Desafortunadamente el sentido común es el menos común de los sentidos y por eso suceden este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, amigos, pues comenten, denos su opinión, sus likes. Suscríbanse, amigos. Ustedes. Suscríbanse y compártanos. Ya nos banearon en Google Ads. Suscríbanse y compártanos. Y denle like, y denle a la campanita y todas esas cosas también. Digo, y lo más... Dale. No, aunque ya hemos dicho de que se suscriban y todo, pues ya saben, campanita, todas y todas esas cosas que ya tenemos que volver a decirlo porque ahora ya no podemos pautar y desafortunadamente también nos banearon de Microsoft Ads, no sabemos tampoco por qué, pero pues bueno, ayúdenos con eso para que sigamos creciendo este canal y podamos seguir hablando con ustedes. Lo más importante, chicos, infórmense bien, confirmen las fuentes y no se dejen llevar por
aquellos mensajes de odio, a lo que sea, inclusive aunque ustedes lo defiendan, infórmense ampliamente para que puedan tener un mejor criterio. Exactamente. Cuídense mucho y nos vemos dentro de 8 días. Cuídense, chicos. Bye. Bye.